Hola, muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a ver algo más sobre el modelo atómico de Bohr. Específicamente vamos a ver las series de emisión del hidrógeno y cómo determinar la longitud de onda de acuerdo a la constante de Rydberg. Entonces los invito a que se queden a mirar este video y por supuesto a tomar apuntes. Bueno, para comenzar vamos a hacer una mini tabla. En este caso sobre las series de emisión del hidrógeno. Tenemos en primer lugar el nombre de la serie, tenemos el N final, el N inicial, eso significa N final, este N inicial, y también tendríamos la radiación. Recordando que en el espectro electromagnético hay diferentes tipos de radiaciones con diferente frecuencia y diferente longitud de onda. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces vamos a nombrar las 4 series en el espectro de emisión del hidrógeno del modelo atómico de Bohr. La primera se llama Lyman, en honor a Lyman. La segunda serie se llama serie de Balmer. La tercera, serie de Paschen. Y finalmente tenemos la de Bragg, son las más importantes. Hay una más, pero vamos a dejar estas 4. Entonces, en la serie de Lyman tenemos una radiación llamada ultravioleta. Balmer tenemos el visible, que es el que sí puede percibir el ojo humano, el resto no. Y algo del ultravioleta, más que todo en la parte morada. La Paschen sería el infrarrojo. Y Bragg también. Estas serían entonces las radiaciones para las series de emisión del hidrógeno. Listo. Teniendo en cuenta lo anterior, hay que ver que hay 2 tipos de niveles, el nivel final y el nivel inicial. Sabemos que absorción es cuando pasa de un nivel bajo a un nivel alto, mientras que la emisión es cuando pasa de un nivel alto de energía a un nivel bajo de energía. Como vamos a hablar específicamente del espectro de emisión del hidrógeno, vamos a hablar de lo alto a lo bajo, por ello tiene que emitir. ¿Qué radiaciones? Ultravioleta, visible UV, infrarrojo, infrarrojo. Esa es la forma. La única que podemos observar es el visible, es decir, la serie de Balmer. En este caso, hay varios N finales y esto me va a determinar en qué serie está el único electrón del átomo del hidrógeno. En el caso de Lyman, el N final sería 1, el de Balmer 2, Paschen 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que de ese alto nivel va a pasar al nivel bajo, es decir, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser el 3 o puede ser el 4. Esto porque generalmente los electrones cuando van a hacer una emisión no se quedan en el nivel al que pasaron, sino que vuelven al nivel en el que estaban. Entonces, en el caso del N inicial, el N inicial debe ser, es decir, si yo tengo acá varios niveles de energía, el N inicial debe ser uno de los externos y pasar a uno más interno. Si el N final es 1, por ende, el N inicial debe ser el 2 al 1, o del 3 al 1, o del 4 al 1, y así sucesivamente. Eso sería Lyman. Si vamos con que el N final sería el nivel 2, entonces no puede ser del 2 al 2, tendría que ser del nivel 3 al 2, del 4 al 2, del 5 al 2 y así sucesivamente. En el caso de Paschen sería de 4, 5, 6, etcétera, y Bragg 5, 6, 7, etcétera. De acuerdo a esto anterior, si un electrón salta del N5 al N1, entonces sería Lyman. Si el electrón del hidrógeno salta del 6 al 2, sería Balmer, ¿sí? Y se podría alcanzar a observar, es decir, que su radiación sería el visible. Si pasara del 5 al 3, entonces sería infrarrojo, es decir, que acá hay que tener en cuenta ese N final, hacia dónde llegó el electrón y eso me va a determinar. Si teniendo en cuenta que el N1 tiene la letra K, el N2, L, el N3, M, el N4, N, el N5, KLMNO y así sucesivamente para ambos lados, entonces podemos hacer diferentes tipos de ejercicios. Por ejemplo,
si yo indico, pasa el electrón del hidrógeno del N8 a M. Puedo jugar, es decir, con números solamente, o también puedo ser solo con letras o con números y con letras en este caso. Entonces usted lo que debería hacer en este caso sería el N8 es 8 y convertirlo todo en número para que pueda tenerlo en cuenta en esta tabla. M, ¿quién es? M es 3. Es decir, que pasó del 8 al 3, es decir, que el N final es el 3 y este corresponde a Paschen. ¿Su radiación cuál es? La radiación en este caso sería el infrarrojo. ¿Sí? Esa sería una forma de preguntar sobre esta temática. Otro ejercicio, pongámosle solo letras. Entonces pasamos de la O, vamos a pasar a la L. Entonces, usted lo que hace es convertirlo a números para poder comparar con esta tabla. Entonces, O, ¿quién es? O es N5 y pasa a L, que es N2. Por ende, como termina en 2, sería Balmer y su radiación sería visible. Balmer y su radiación sería el visible. Listo. Entonces vamos a dejar 2 ejercicios que van a realizar. ¿Cuáles serían estos 2 ejercicios? Bueno, aquí tenemos los 2 ejercicios. Serían, primero, convertir o decir qué serie y qué radiación sería la de N4 a N1. La otra la vamos a hacer combinadita. ¿Cuál sería de Q a N número 1? Esos serían los 2 ejercicios para que realicen. Bueno, vamos a continuar ahora con la parte matemática. El modelo de Bohr permitió explicar satisfactoriamente las transiciones electrónicas entre diferentes niveles de energía para el electrón específicamente del hidrógeno, considerando que cada salto del electrón corresponde a la emisión o también puede ser absorción de un fotón de energía, lo cual genera una línea del espectro de emisión o de absorción. Entonces, vamos a tener en cuenta una cosa. Cuando la diferencial de la energía es negativa, estamos hablando de que emite. Y cuando el diferencial de la energía es igual a un positivo, es decir, lo que vamos a obtener ahorita en los ejercicios, estamos diciendo que ese electrón está absorbiendo. Teniendo en cuenta esto, vamos a determinar una cantidad específica que se llama longitud de onda. La longitud de onda sería igual. El inverso de la longitud de onda, esto significa longitud de onda, es igual a la constante de Rayleigh por el diferencial o la diferencia, de 1 sobre n inicial al cuadrado menos 1 sobre n final, que son los que vimos ahorita, al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer con esta fórmula es, voy a determinar 2 de las transiciones de emisión del hidrógeno y ustedes van a determinar posteriormente los otros colores. Es decir, cuando vemos el espectro de emisión del hidrógeno, que es el de fondo oscuro, con las líneas de colores, hay unas líneas de colores específicas en el espectro visible. Entonces, ¿cuál es lo ideal con este tipo de cálculos matemáticos? Determinar y comprobar que el color azul, que el color rojo corresponde específicamente a una emisión, a una transición de emisión de los electrones. Entonces, la idea es que yo voy a determinar 2 transiciones en donde me van a dar 2 colores, que ahorita les voy a mostrar el espectro de emisión. La idea es que ustedes puedan determinar la longitud de onda, en este caso de los colores faltantes, sabiendo que el espectro visible tiene una cantidad específica de nanómetros, que es la unidad en la que se va a medir esta longitud de onda, en nanómetros. Entonces, a continuación les voy a mostrar precisamente el espectro de emisión del hidrógeno. Bueno, aquí vemos el espectro de absorción del hidrógeno, fondo de colores.
y líneas negras y vemos el espectro de emisión del hidrógeno. Cabe resaltar que con estas series podemos determinar cuál es la longitud de onda, pero no necesariamente tiene que ser en el visible. Aquí podemos ver que la emisión del hidrógeno tiene dos líneas moradas, una línea azul y una línea roja. El visible más o menos va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Aquí se iría, hacia este lado iría el infrarrojo y hacia allá iría el ultravioleta, teniendo el infrarrojo mayor longitud de onda y menor frecuencia. Y aquí tendríamos mucha mayor frecuencia y menor longitud de onda. Por eso vemos que 400 es menor que 700. Por ende, la frecuencia es mayor en este lado que en el infrarrojo, porque recuerden que la frecuencia y la longitud de onda son inversamente proporcionales. Entonces, ¿cuál es lo ideal? En este video vamos a determinar una de las moradas y posteriormente podemos determinar la roja, esta que está acá. Entonces, lo ideal es que cuando determinemos la longitud de onda esté entre este rango y una de las moradas esté en este rango. ¿Cuál van a determinar ustedes? Van a comprobarme otra de las moradas y la azul, y debe concordar con los rangos en los cuales está. Para ello se utiliza la fórmula que les hablé ahorita sobre la constante de Rayber. Es importante entender que puedo hacer otros ejercicios que no den en el visible, pero me va a dar alguna de las series. Entonces, a continuación vamos a hacer primero una de las moradas, violetas, y otra de la roja. Bueno, entonces el ejercicio dice cuál es, ¿cierto?, la longitud de onda en nanómetros. Por supuesto, esto es importantísimo, en nanómetros, de un fotón emitido durante la transición de N inicial 5 a N final 2 en el átomo de hidrógeno. Ojo, yo estoy acá colocando N inicial y N final debido a que yo sé que si el electrón está en 5 y pasa a 2, pues ese va a ser el N inicial y posteriormente tenemos el final. Entonces, teniendo en cuenta este ejercicio, hay que determinar la longitud de onda en nanómetros y también la radiación. ¿Sí? Si está en el visible o si no está en el visible, o qué otro tipo de radiación. Podemos también determinar inclusive de qué serie se está hablando. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta el cuadro anterior, tenemos una fórmula, una ecuación que está acá, que es 1 sobre longitud de onda, que debe estar en nanómetros, es igual a la constante de Rayber, que esta la dan en metros, 1 sobre metro. Es importantísimo porque es decir que vamos a obtener una longitud de onda en metros y hay que pasarla posteriormente a nanómetros, porque no la podemos dejar en metros. Y así poder comparar con el dibujo anteriormente mostrado en este video. Entonces, importante, constante de Rayber. La constante de Rayber es de 1,097 por 10 a la 7, 1 sobre metro. Esta es la constante de Rayber y es la que debemos tener en cuenta en el momento de reemplazar todo. ¿Qué les aconsejo? Que vayamos reemplazando y al final despejamos lo que es la longitud de onda. Entonces dice así, vamos a hacer la ecuación 1 sobre longitud de onda es igual a la constante de Rayber. ¿Cuál es la constante de Rayber? La vamos a poner entre paréntesis. 1,097 por 10 a la 7, 1 sobre metro, ¿cierto? Por, o sea, acá hay un por, 1 sobre n inicial al cuadrado. ¿Cuál es la n inicial? 5. 5 al cuadrado menos 1 sobre n final, 2. Es de mi ejercicio, 2 al cuadrado. Entonces, 1 sobre longitud de onda es igual a la constante de Rayber, 1 sobre metro, por, vamos a resolver, vamos a dejarlo en un solo número. Entonces, 5 por 5, 25. Entonces, 1 sobre 25 menos 1 sobre 2 a la 2. 2 por 2, 4. Listo. Al hacer esta operación matemática, que es una resta de dos fraccionarios, esto me da menos 0,21. Si da negativo es importantísimo, porque anteriormente les dije que si daba negativo y debe dar negativo es porque está emitiendo, pero ya sabemos que pues el negativo significa que está emitiendo, ¿sí?
pero pues va a dar igual nanómetros. Esto me da 0.21. Entonces lo que yo hago es hacerlo de dos formas. 1 dividido 25 me da un número decimal, 1 sobre 4 me da otro número decimal y lo que hago es restarlo. Esto me da menos 0.21 y acá vamos a multiplicarlo por la constante de Rydberg, que ya lo voy a hacer ahorita en la calculadora. Esto me da 1 sobre la longitud de onda. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Pues yo prendo mi calculadora y lo que yo hago es abrir paréntesis. Es importante utilizar los paréntesis en la calculadora. Paréntesis 1.097. Está por 10 ala. Entonces en esta calculadora el por 10 ala es x. En otras es otra tecla que está también al lado del answer, que es igual. La e significaría por 10 a la 7. Cierro paréntesis por 0.21, omito el negativo porque ya sé a qué se refiere el negativo, porque a multiplicar este menos por este más me va a dar menos todo, pero ya significa que es emisión. Entonces en este caso me daría este número, que sería 2.303.700, ¿sí? Entonces sería 1 sobre longitud de onda igual a un número bastante grande. Y la unidad, ¿cuál es? Es 1 sobre metro. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Mi incógnita no es 1 sobre longitud de onda, sino longitud de onda. Entonces, como mi incógnita está en la parte de abajo, lo que voy a hacer para poder despejarla es subirla, ¿cierto? Y miren lo que sucede. Entonces, voy a hacerlo aquí al ladito. Entonces sería 1 igual a el número grande, 2.303.701 sobre metro, por la longitud de onda. Como quiero dejar mi longitud de onda solita, pues ¿quién me queda estorbando ahora? Este número grande que está multiplicando. Entonces al otro lado pasaría a dividir. Es decir que mi longitud de onda, si lo pongo al derecho, sería igual a 1 sobre el número grande, 2.303.701 sobre metro. Al hacer regla de medios y extremos, el metro me queda arriba. Y entonces 1 dividido answer, que es la respuesta, me da 4,34. Yo voy a dejar pues algunas cifras, pero pues en la calculadora lo tomo como todo. Por 10 a la menos 7 metros. Ojo, metros, pero se solicita que sea en nanómetros. Entonces, lo que se debe hacer es pasar de metros a nanómetros. Se hace de la siguiente forma, teniendo ahí en la calculadora todo el número, ¿no? 4,34 por 10 a la menos 7 metros por... Entonces, aquí vamos a poner algo muy importante, que es un factor de conversión. Así como yo sé que un metro, o bueno, que sí, que un metro tiene 1000 milímetros, asimismo hay algo para nanómetros. Entonces, yo sé que como acá debo cancelar metro y ponerlo en nanómetro, debo saber esta conversión. Entonces, es importante que se la aprendan en este momento. Un metro siempre va a tener 1 por 10 a la 9 nanómetros, es decir, que un número con muchos ceros a la derecha. Entonces, si yo tengo este número, que es el que está acá, solo que yo en la calculadora lo mantengo todo completo, lo que voy a hacer es por, como pongo por, acá dice ANS, es decir, que mantiene guardado el dato de la respuesta. Por, abro paréntesis como para que me quede más seguro el dato. 1 por 10 es x, 9, ¿sí? Cierro paréntesis y esto me da 434. Acá me da 434, importantísimo este dato. 434 nanómetros. 434 nanómetros. Aquí veo que se pudo cancelar. Es decir, que el salto del N5 al N2, que es en este caso la serie de Balmer, porque la serie de Balmer termina en N2, mira, lo podemos ver acá. Balmer termina en N2, es decir que este
esta transición, esta emisión se puede ver en el visible, es decir, que sí me debe dar un color. Si me hubiera dado en Paschen o en Brackett o en Lyman, pues no me va a dar un color, pero yo sí podría decir que la radiación está en ultravioleta o en infrarrojos. Como me da en Balmer, y cuando n final siempre es 2, es Balmer, entonces es obligatorio que me indique cuál es el color. ¿Cuál es el color? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, aquí podemos ver que da 434 nanómetros. De acuerdo a lo que les mostré anteriormente, 434 nanómetros correspondería a el morado. Recuerde que hay dos líneas moradas. Morado. Habían dos líneas moradas, por ende nos faltaría otra, y la otra también debe tener un valor similar, porque habían dos líneas seguidas moradas en el espectro de emisión del hidrógeno. Yo creería que con este ejemplo ya comprendieron, lo importante es que vayan a sacar la morada, la azul y la roja. ¿Listo? Entonces yo les voy a dejar a continuación los ejercicios. Si hay algún ejercicio que no me da en color visible, porque pues obviamente acá observamos muy bien que la única que me puede dar es la Balmer visible, hay otras que le puedan dar en ultravioleta, en infrarrojo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ello, es que ustedes me van a escribir si es color es porque es Balmer, y si es ultravioleta, infrarrojo es porque es una serie la cual no es el visible. Los ejercicios a continuación serían los siguientes, que por favor pues deben realizarlos. Entonces, estos son, vamos a determinar la longitud de onda de N3 a N2, de N4 a N2, de N5 a N2. Podemos ver que todas estas son de color porque todas terminan en Balmer. Entonces deben dar 3 colores que son los que estoy solicitando. Vamos a poner otro más que no va a dar un color, N6 a N4. ¿Listo? Entonces, en estas 3 va a dar un color. Esos 3 colores deben corresponder a la espectro de emisión del hidrógeno que ahorita les voy a mostrar para finalizar. Y N6 a N4 que corresponde a otra serie que ustedes la van a investigar y la van a poder determinar. Entonces, a continuación les voy a corroborar que este dato corresponde a una de las líneas del espectro de emisión del hidrógeno. Observamos 434 nanómetros dio línea morada. Si observamos aquí, alguna de estas dos corresponde al ejercicio que pudimos hallar ahorita. Puede ser alguna de las dos. ¿Cómo hago para diferenciar cuál de las dos es? Debo determinar los otros ejercicios si da mayor a 434 o menor a 434. Si da menor a 434, la de 434 sería esta línea morada, y si nos da un menor en los ejercicios sería esta, y así viceversa. Me tienen que terminar una de las moradas, la azul y la roja. El último ejercicio, lo estoy poniendo acá para que los tengan en cuenta. Los 3 primeros utilizan serie de Balmer, el último la otra serie que se las dejo de tarea, y esta no va a dar un visible, ¿cierto? No va a dar un color, pero sí me deben colocar cuál serie y cuál sería la radiación. Entonces espero hayan comprendido, chicos. Es un tema muy bonito y importante el manejo de la calculadora.